Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Algunos se van a estar preguntando por qué les estoy haciendo un video 2 días seguidos y generalmente no hago ni videos toda la semana, pero justamente en el video que les hice el día de ayer se nos presentó el mismo escenario que se nos presentó hoy, pero la operación sí se dio, a diferencia de ayer que no la pudimos tomar. Yo tuve que cerrar la operación el día de ayer, como les había explicado, se terminó yendo al TP, no me terminé llegando el beneficio, de todas formas igual le voy a dejar la captura de los 2 días de operativa. Y el día de hoy el trade se dio a la perfección, pero por respetar las reglas de mi plan me pasó exactamente lo mismo. Tuve que cerrar la posición en break even y tuve que cerrar en este punto aproximadamente. Donde ven esta rayita que tengo marcada, que la hice con una línea así nomás como para que tengan un punto de referencia. Igualmente les voy a haber pasado la captura de donde cerré. Cerré la operación acá porque tuvimos 45 minutos 50, iban 50 minutos casi desde que yo había abierto la operación hasta que la cerré, y yo tengo como normativa mía que si en 45 minutos no distribuyó mi operación y estuvo todo el tiempo. Una puede ser que, para que tengan las dos opciones, que no haya distribuido y esté dando vuelta por el inicio de la posición. En ese caso lo más probable es que las ponga en break even. Pero en este caso, desde que arrancó, vamos a correr esto para que no moleste tanto, total ya sabemos dónde estuvo la operación. Es más, la podemos cerrar. Tuvimos esto, miren. Yo entré acá, en esta fecha, y tuve, estamos en temporada de 15 minutos. 15, 30, 45 y casi una hora. Yo cerré en esta vela en realidad, no cerré en esta, pero ya había iniciado la vela, por eso ya iban 50 minutos. Todo el tiempo tuve la posición en negativo. Entonces, en el momento en que tuve la oportunidad de cerrar en positivo, tenía que hacerlo. Preferiría irme en un break-even antes que comerme un stop, obviamente, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo llegué a tomar esta operación, obviamente. Vamos a arrancar desde cero, vamos a borrar todo lo del gráfico como para que no haya nada ya hecho desde antes. Y de paso les muestro cómo hago un análisis yo desde cero. Lo primero que tenía acá era que yo ya sabía que este fue el último impulso, que este fue el último retroceso. Esto lo estamos viendo en temporalidad diaria por las dudas. Y acá está el primer detalle a tener en cuenta para que nosotros saquemos la dirección. El primero va a ser este punto, el último punto más alto, y el otro tip a tener en cuenta va a ser acá. Nosotros tenemos que saber identificar cuando una operación es un fractal o no, y en este caso esto es un fractal. ¿Cómo vamos a identificar que esto verdaderamente no es así, sino que es así? Es fácil, porque nosotros tenemos que tener el punto más bajo, el punto más alto, que lo teníamos acá previamente marcado. Ahí inicia el primer retroceso. Ahora, hasta que este nuevo impulso no pase el alto anterior, no va a ser considerado como que es un nuevo retroceso para hacer un nuevo impulso. En este caso, por muy poquito, miren, vamos a marcarlo así lo ven bien, pero por muy poquitito no lo llegó a pasar. Entonces, este no es el verdadero retroceso. Ustedes no tendrían que haber estado comprando acá, por ejemplo, para seguir yendo para arriba. Entonces, vamos a tomar esto como un solo impulso y ahora sí, viene el verdadero retroceso. Ahora, ¿hasta dónde va a ser este retroceso? Acá es todo lo que teníamos que haber visto en la temporalidad diaria. Con esto ya nos alcanza. Sabemos que a partir de ahora tenemos que buscar confirmaciones en una temporalidad más chica que nos indiquen que el precio pueda llegar a subir hasta el punto anterior más alto que habíamos dicho. Entonces, si nos vamos a una temporalidad de 4 horas, como para ver un poquito más detallado el precio, miren lo que teníamos acá. Automáticamente identificamos que tenemos un vacío. Todo esto, tenemos un vacío. Vamos a borrar esto para que no los maree. ¿Qué más tenemos? Tenemos un punto de liquidez, otro punto de liquidez acá. Acá es donde arrancó el mes. Y vemos que el NFP tiró el mechazo para abajo. Con este mechazo sacó esta liquidez y encima nos capitalizó el bloque este. Llegó al bloque el cual teníamos para activador. Ahora, ¿qué está pasando una vez que se llegó a este bloque? Ahora ya, o sea,
Acá lo que tienen que tener en cuenta es, nosotros ya vimos la utilidad de la dirección diaria en este análisis puntual, siempre va a ser diferente obviamente, y ya vimos lo que necesitábamos ver en 4 horas. Recién acá es donde nosotros agarramos y pasamos a una temporalidad más chica. ¿Qué tenemos después? Fíjense, en este momento la mecha automáticamente la dejamos de usar. Nosotros tomamos el dato de que esta mecha tomó liquidez para ir para el lado contrario, pero no la vamos a estar usando a la hora de estar analizando. Directamente nosotros lo que vamos a hacer es tomar este bajo. Acá fue exactamente lo mismo. Vamos a tomar este bajo, perdón, este alto, porque esta mecha fue parte de la misma noticia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Fíjense, tenemos el punto más bajo, el punto más alto. Una vez que ya se llegó, ¿no? Hasta acá no se sabía qué iba a pasar. Esto podía ser una toma de liquidez y que el precio simplemente vaya para abajo. Pero miren acá, este punto más bajo, vamos a borrar todo esto si no se marean. Este punto más bajo es más alto que este. Después, este punto es más alto que el anterior. Ahora, el próximo descuento que tuvimos, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan lo que les dije? Lo mismo que antes. Hasta que no se pasa, no se toma como válido. Pero en este caso, estos dos puntos son iguales. Entonces lo vamos a estar usando como imán para llegar a tomar este objetivo. En este caso, sí sería válido buscar el retroceso para ir por el mismo objetivo para que lo rompa. ¿Qué tenemos después? Acá arrancó la semana, ¿no? Yo siempre les digo que tengo divididas las semanas y que voy buscando los AMD semanales. Entonces, fíjense lo que tuvimos acá. El mercado arranca consolidando, te amaga que va para arriba y te manipula para abajo. Te lo hace el día martes. El martes es donde se suele hacer el mínimo o el bajo de la semana. No es casualidad que hizo toda esta bajada. Este fue justamente la operación que no pude agarrar a la baja. Pero fíjense, este saca liquidez del día anterior, pero no pasa al bajo anterior. Y entonces acá teníamos el primer indicio de que toda la semana, todo lo que resta, podía ser completamente alcista. Ahora sí, podemos ir específicamente a lo que es el día de hoy, pero miren todo lo que nosotros tenemos que tener analizado previamente y que nos cuadre para que nosotros el día de hoy decidamos tomar una operación. Ahora, sabiendo que nuestra probable dirección va a ser alcista, incluso antes de que pase algo. Yo ya lo sabía desde el día anterior, se lo posté en las historias, se lo pasé por los grupos, se lo pasé a todos. Yo ya lo sé el día anterior esto, porque sé cómo funcionan los ciclos de mercado en temporalidad más alta. Si no aprendes eso, no vas a aprender a sacar la dirección del día, menos la de la semana, menos la del mes. Entonces, ahora sí vamos, exactamente el mismo MD que les expliqué ayer. Tenemos que arranca consolidado, que nos manipuló. Fíjese que tira para abajo, sube y te manipula. Entonces, este lo tomamos como el bajo. Y te distribuye todo Londres para arriba. Acá es donde nosotros entramos. Esto es sesión de Nueva York. Todo esto no lo operamos, simplemente lo tenemos como información. Pero básicamente nos deja el setup regalado. ¿Qué fue lo que se les expliqué yo antes? Tiramos del punto más bajo al punto más alto y vas a buscar como mínimo un 60% de descuento. Ahora, acá vas a tener dos opciones. Si ves que los fractales se vienen formando bien, algo así, más claro, no como es este caso, vos vas a buscar una vez que se pase el 60% el quiebre y acá vas a tener dos opciones. O entras en el breaker o entras en un 60% de descuento. Yo esto lo elijo dependiendo del setup de cada día en base al riesgo-beneficio que voy a tener hasta donde tengo el 100 del FIBO o el 0 en este caso, disculpen. Pero hasta el punto más alto de Londres es donde yo voy a tener mi TP. Si veo que este impulso me da un 1-2, lo tomo. Desde acá, desde el breaker. Si veo que no me alcanza ni siquiera para un 1-2, lo tomo desde el 60% y ahí sí me va a dar como mínimo un 1-2. La idea es sacar como mínimo un 1-2 o un número más alto, obviamente. En este caso no se dio tan clara la estructura. Entonces yo tengo que identificar si en 15 minutos tengo algo cerca del 60% o del 60% para abajo. Eso quiere decir en todo este rango que a mí me indique que el precio se puede dar la vuelta a partir de ahí. Yo necesito ese detalle y la cantidad de pip de stock que voy a utilizar obviamente, porque si estoy usando 30 pip de stock no voy a dejar un LP hasta acá abajo, obviamente lo tengo que acortar.
yo siempre uso de 8 a 12 pips de stop en promedio. O sea, eso es la mayoría de los días, 12 como máximo, 8 como mínimo, por las dudas que no te saque el spread. Hay días muy atípicos de noticia que hay mucha volatilidad y obviamente terminas usando un poco más, pero son los menos. Será uno de cada 10 operaciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como íbamos diciendo, fíjense, tenemos primero una toma de liquidez de este punto, una toma de liquidez acá, una toma de liquidez acá, que son los bajos anteriores de los fractales, y después del 60% tenemos este vacío que se nos forma acá, entre las dos velas. Entonces, acá automáticamente tenemos nuestro activador del precio para la operación del día de hoy. La ponemos acá. Yo lo dejé, vamos a dejar esto bien porque si no, no va a cuadrar. Ahí. Yo la operación la dejé un poquito más arriba del 60%, que era donde vieron el trade donde lo tenía. Un poquito acá. Siempre lo dejo un poquito más arriba de, ya sea del activador o del 60%, por un poquito más. eh, Creo que por ahí lo tenía. Siempre lo dejo un poquito más arriba, por motivos de spread, que muchas veces te llega la mecha y no se te abre. Entonces por las dudas lo dejo ahí. Uy, Jessica. Bueno, tenía el TP hasta acá arriba. Como objetivo obviamente tenía más, pero mínimo tenía que buscar un 1-2. A mí me pareció que con 8 pips de stop, en el caso de esta operación, ya estaba bien. No tenía ningún bloque más abajo ni nada por el estilo. El último activador lo tenía acá. Entonces en este caso le dejé 8 pips de stop. El TP inicial sería hasta acá. Hasta acá estaríamos un poquito más. Hasta ahí. Hasta acá estaríamos asegurando los objetivos. Sabemos que después de la última, perdón, después de la toma de liquidez, el precio puede reaccionar y darse la vuelta. Entonces, con este riesgo-beneficio 2,4 era más que suficiente para tomar una operación. Ahora, como les expliqué el día de ayer, mi objetivo final estaría en el punto más alto del día previo. Tenés estas dos opciones. Siempre para asegurar, usas el del día actual, si no usas el del día previo. Si querés ser un poco más codicioso o simplemente no te llegará el riesgo-beneficio. Ahora, fíjense lo que pasó. Se tomó el día previo y automáticamente el precio se les dio la vuelta. Eso es exactamente lo mismo que les digo que les puede pasar acá. Puede que llegue con una mechita y la operación automáticamente se te dé toda la vuelta. Obviamente una vez que llegue acá ya tenés que tener cerrada la mayoría de la posición, haber movido el stop, haber tomado parciales, haber hecho todo como para haber ganado sí o sí. Yo les diría que no se dejen llevar por llevar un poquito, por ganar un poquito más, porque no lo termina valiendo. Tenés muy poca diferencia de acá a acá y la mayoría de las veces se te va a terminar dando vuelta la operación. Así que nada, les quería hacer este video más que nada porque se repitió el mismo setup. Otra vez no lo pude tomar, pero se dio todo a rajatabla. No lo pude tomar, una por la cantidad de tiempo que tenía corriendo la operación. Perdón, lo tomé pero lo tuve que cerrar, me corrijo. Y otra porque a las y media acá, en este momento tenía una noticia, así que antes tenía que cerrar igualmente la operación, porque en cuentas fondeadas no te permiten usar noticias. Así que nada, esa fue mi operación del día de hoy. Ya les dejé prácticamente todo con respecto a este análisis. Espero que les haya servido y nos vamos a estar viendo en un próximo video.